tanto nuestros docentes, estudiantes, investigadores y administrativos de nuestra prestigiosa Universidad Tecnológica de Panamá. Igualmente, además de ser un evento que se presta para que los propios, nuestros UTP, tengan esa ventana de brindar al público esos conocimientos nuevos por ellos desarrollados, también se presta y se da la oportunidad a que investigadores internacionales participen. De hecho, también se hace y se hace bien seguido. No podemos entonces dejar pasar esta oportunidad sin agradecer a los diferentes centros de investigación, centros regionales y facultades que a través de sus docentes, investigadores y estudiantes, así como administrativos incluso, nos han apoyado durante este año, lo cual nos hace sentir que hemos logrado el objetivo que se planteó. El objetivo de transmitir el conocimiento y de acercar a la investigación con la academia, con la docencia. Creo que este es digamos, una ventana muy importante para lograr ese objetivo. Así que yo con esto me despido y los invito a seguir participando el próximo año. Ya habrá nueva dirección, pero sigue siendo un programa de mucho interés y estamos seguros que va a ser apoyado por el nuevo director o directora de esta unidad. Así que a todos ustedes que estén ya haciendo un tipo de proyecto de investigación, los invitamos a comunicarse a la Dirección de Investigación con la licenciada Janet Yu, quien estará encantada de recibir sus solicitudes y asignarles un cupo y programarlos para que hagan su presentación a lo largo del año. Una presentación por mes. Aunque cuando hay temas similares de diferentes, digamos, grupos de trabajo, podemos también estructurar 2 o hasta 3 presentaciones en un mismo evento mensual de ciclo de conferencia de I+D. Con esto me despido y a todos ustedes pues les doy mi agradecimiento por habernos acompañado estos 4 años en la dirección de investigación. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor Orlando, por su mensaje y le deseamos éxito en sus nuevas funciones. Agradecemos a los presentes mantener los micrófonos en silencio. Las preguntas se responderán una vez culmine el expositor y las mismas las podrán hacer a través del chat o levantando la mano. Igualmente informamos a los presentes que este evento se estará grabando y el mismo será publicado en nuestro canal de YouTube, UTP Dirección de Investigación. Nuestro primer expositor, el ingeniero Giancarlo Antonio Ruiz Morales, obtuvo su licenciatura de ingeniero en agronegocios y desarrollo agropecuario en la Universidad de Panamá. Posee una maestría con énfasis en gerencia agropecuaria, título obtenido en la Universidad del Istmo. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, CITT, de la Universidad Tecnológica de Panamá. El área temática de su especialidad es producción de cultivos. Ha participado en proyectos financiados en convocatorias públicas y privadas, entre los que podemos mencionar desarrollo de concepto agrotecnológico patentado, caso de estudio, dispositivo para cosechar café con mecanismo oscilante, programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología, UTP-CAF, como investigador principal. Taller para la generación de patentes tecnológicas agroindustriales y energías renovables. Programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología del MIDA, Mi Ambiente y DIAP, UTP, el Grupo Calesa, Grupo Enlaza, como investigador principal. Ha publicado y presentado artículos en conferencias nacionales e internacionales de alto impacto. En estos momentos le dejamos en compañía del ingeniero Ruiz y la ponencia Evaluación del ensilaje de caña de azúcar. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se aprecia bien la presentación? Sí, sí se aprecia. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad a la DI, la Dirección de Investigación. Gracias igualmente
las palabras de bienvenida al doctor Orlando Aguilar, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, y a todos los que hicieron pues, posible esta presentación hoy día viernes. Bueno, a continuación le vamos a presentar los resultados de investigación sobre lo que fue la evaluación del ensilaje en caña de azúcar, sacaron oficinaron, bajo el marco convenio de cooperación con la empresa Grupo Calesa, el cual fue desarrollado por mi persona y por parte del Grupo Calesa, los dos ingenieros, pues Joel Rodríguez y Yumelis Saavedra. A manera de introducción, pues tenemos que hay una problemática actual en la producción ganadera en Panamá asociada a lo que es la nutrición animal. Hay una ineficiente producción y productividad en lo que son los pastos mejorados. Hay un manejo ineficiente de lo que son los pastos de corte y algunos recursos voluminosos, como lo es el heno y los rastrojos de maíz. También hay una ineficiente validación, adopción e innovación de lo que son las tecnologías de conservación de forraje, como lo es la enificación, la monificación y el ensilaje como tal. Hay una baja adopción de los sistemas estratégicos de alimentación para mitigar la estacionalidad en lo que es la época seca, en la cual ya casi que estamos entrando actualmente, ¿verdad? Hay una problemática en lo que es la conservación de forraje y cultivos para la producción animal, como es la producción de heno con pasto de piso, de forma artesanal para los pequeños ganaderos y mecanizada para los que son medianos y grandes ganaderos. La modalidad de ensilaje en bolsa y o trinchera, pequeños y medianos y algunos grandes ganaderos poseen algunos equipos modernos, como es el caso del Silopress. El Estado tiene un programa de producción de ensilaje, o sea, el equipo, y no cubre la demanda de lo que son los ganaderos. Existe una fuerte interacción entre lo que es la agricultura ganadería, los cultivos de maíz, camote y caña azúcar, rastrojos de maíz o ensilaje como una estrategia para la alimentación en época de verano. Como punto 3, hay una problemática en lo que es la industrialización de esta materia prima, la caña azúcar, para el proceso de ensilaje. El volumen de forraje de caña producido y el costo de la productividad sea de forma accesible al ganadero, costo-riesgo, la disponibilidad y viabilidad para el procesamiento del ensilaje, que es un forraje fresco con el tamaño apropiado en el proceso de picado y el proceso como tal. Y una estrategia de mercado, demanda producto, o sea, la producción, y el producto insumo en el caso de lo que es la productividad o el producto final. Como justificación, tenemos que, según INA, en el año 1950 se reportó el uso de la caña de azúcar para mitigar la problemática ganadera asociada a la nutrición animal basada en toda la planta entera de caña. Para la década de los 50 y 70 se incrementó la producción de caña a nivel del Caribe y Latinoamérica para su proceso de industrialización. Se dio lo que fue la creación de los ingenios azucareros de partes privadas y estatales que permitieron que los subproductos como lo que es la melaza, la miel y la cachaza fueran una alternativa en época de verano para lo que es la ganadería, ya sea de leche o de carne. Hoy en día diversos trabajos experimentales han demostrado el valor y la calidad nutritiva de la caña de azúcar, que es viable su uso para la producción de leche y carne en América Latina. Es un suplemento ideal para la suplementación en lo que son dietas líquidas y como un ingrediente esencial en dietas sólidas u ensilaje por su costo accesible. Según Ruilova y Cole, en el año 75 al 2012 se caracterizó lo que fue la calidad nutritiva de la caña de azúcar y su uso en ganado lechero, cebas tabuladas y semitabuladas, logrando ganancias de peso de más de 1 kilogramo animal por día. También el proyecto de Lidia Panagán para el año 2001 engordó 2.000 animales con una suplementación a base de una dieta líquida a base de melaza, urea, harina de pescado y otros minerales. En Cuba, México, Colombia y Perú, entre otros países, han trabajado y ya poseen una experiencia en el manejo de este subproducto de la caña de azúcar en el ensilaje. Hay un cúmulo de información nacional e internacional con este rubro agrícola
en alimentación animal, y el Grupo Calesa lograría innovar la ganadería en Panamá industrializando los excedentes, ya que tienen un excedente de 300 hectáreas y ese fue el motivo pues, en la cual decidimos hacer esta investigación entre ambas partes, y también pues poseen unas mermas en lo que son caña de azúcar para destinarlo a esta actividad de uso común en la ganadería, pero sobre todo para la época de verano, pues cuando hay una disminución de los pastos verdes. Igualmente, los incentivos a la actividad agroindustrial no alcanzan a las micro y pequeñas empresas localizadas en áreas rurales. La legislación agraria panameña establece que el Estado favorecerá la organización de empresas, asociaciones y grupos para que puedan contribuir con su trabajo a satisfacer esta demanda nacional de alimentos, ya que sabemos pues, que actualmente el producto de ensilaje, el que más se utiliza en nuestra ganadería en Panamá, es el ensilaje de maíz, por su alto también aporte de proteína cruda. Se establece que la actividad agraria está ligada directa o indirectamente con el aprovechamiento de los recursos naturales y que se resuelve en lo que es la producción, la transformación, todo este proceso de industrialización y comercialización de productos agrarios. Entonces, el Grupo Calesa podría accesar a estos incentivos agroindustriales por la disponibilidad y la viabilidad de la materia prima y la fortaleza que tiene la misma en el mercadeo, la comercialización, la venta para los usuarios potenciales, ¿verdad? Ya pueden ser cooperativas, asociaciones, ¿verdad?, de productores, agroveterinarios y los ganaderos en general. Entonces nos planteamos como objetivo general contribuir con el proceso de industrialización, o sea, la transformación de la caña de azúcar en un subproducto estratégico, el ensilaje enriquecido con aditivos como una alternativa a la estacionalidad de los pastos y los sistemas ganaderos en general. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Bueno, caracterizar el valor y la calidad nutritiva del ensilaje de caña de azúcar bajo 2 edades de cosecha y 3 frecuencias de ensilaje. Se determinó el efecto de diferentes aditivos en la estabilidad anaeróbica de la caña de azúcar conservada como ensilaje en los silos de laboratorios. Definir el mejor tratamiento como una opción para la elaboración de los silos a base de caña de azúcar en el sector ganadero de la región. Esto solamente una foto. Antes de seguir con la presentación, pues esto fue para el 2020, pues con los compañeros de la empresa y de aquí del CITT, igualmente pues hicimos aquí las pruebas o el experimento, los materiales, ¿verdad? Caso de urea, la melaza, esta fue la máquina de picar pastos, esto es una imagen ya en una cubeta, la caña de azúcar picada lo más pequeña posible, de un diámetro de unos 2 milímetros, aquí ya se estaban en las bolsas negras de poliuretano en la adición de lo que era la urea en este caso, y ya era una foto aquí del producto final o los silopres, ¿verdad? Que más adelante le vamos a explicar. Bueno, entre los materiales y métodos, bueno, los experimentos se hicieron en el área de agronomía del Grupo Calesa, ubicada aquí en Aguadulce, Coclé. Es un bosque seco tropical en el ámbito geográfico, a unos 6 metros sobre el nivel del mar y una precipitación pluvial anual de unos 1000 milímetros. Bueno, los investigadores responsables fue mi persona, Iroel Rodríguez y Yumeli Saavedra del Grupo Calesa. La experimentación se dio para los años 2020 y 2021. La variedad de caña de azúcar es la E0706. Entonces, dentro de los tratamientos, contamos con un factor A, que es la edad de cosecha. El factor B, las frecuencias de ensilado, ¿verdad? Donde entonces los aditivos que utilizamos fueron como primer tratamiento un testigo, un tratamiento 2, el ensilaje de caña de azúcar con 0.5 de urea, el tratamiento 3 con 1% de urea, un tratamiento 4, entramos ya lo que era con un 2% de melaza y un tratamiento número 5 con un 4% de melaza. Entonces estos fueron los aditivos que nosotros utilizamos o que según las referencias bibliográficas son los que más se tienden a experimentar, ¿verdad? En el caso de lo que es los procesos de ensilaje. Como diseño experimental utilizamos unos bloques completamente al azar en arreglo factorial, ¿verdad? Según Steele y Torrey, con 3 repeticiones. En este modelo matemático hay una interacción donde se pierde, la interacción, valga la redundancia, son efectos de confundimiento,
y solamente vamos a medir lo que son los efectos de los factores principales. Aquí se puede observar pues la fórmula que estamos utilizando, el modelo matemático, donde encontramos la variable de respuesta, S, la FE, sobre lo que son los aditivos, la S, la edad de la cosecha, y las demás ecuaciones, ¿no? Dentro de lo que es este modelo matemático, vemos que en las variables experimentales tomamos en cuenta lo que fue la edad de cosecha de caña de azúcar de 7 y 12 meses, con una frecuencia de ensilado de 30 días, 45 días y 60 días. Y se utilizaron los 5 aditivos con 3 repeticiones para cada tratamiento. Dentro de esas variables de respuesta que buscamos está la materia seca, la materia orgánica, ceniza, la fibra cruda, el extracto etéreo, extracto no nitrogenado, la proteína, humedad, la parte de digestibilidad, la parte de los minerales, lo que son calcio, entre los demás que vemos aquí. Todo esto a base de los análisis bromatológicos pues, que tuvimos que enviar del ensilaje de caña de azúcar, ¿verdad?, a un laboratorio, ¿verdad?, para que nos hicieran los análisis. Entonces, en esta gráfica podemos observar lo que es el contenido de proteína cruda embolsado en los 7 y 12 meses. En los análisis que estudiamos, pues que pudimos hacer, podemos ver que en el caso del tratamiento 3, que era con el ensilado de caña de azúcar, con 1% de urea, podemos ver que el porcentaje de proteína cruda se disparó con una diferencia significativa bastante amplia, a diferencia de los demás tratamientos. Aquí se puede observar el tratamiento 3, en el caso de la proteína cruda, que es lo que más buscaríamos en la época seca para tratar de cubrir el requerimiento animal. Sobre todo, bueno, en lo que es la época seca, ¿no?, que fue para lo que hicimos esta experimentación. Entonces, en la estadística descriptiva, en este cuadro, igualmente podemos ver que la media de entre los demás tratamientos, podemos observar que el tratamiento 3, igualmente con la edad de cosecha de 12 meses, aquí en este círculo rojo se puede observar que fue la que arrojó un mayor porcentaje a diferencia de los demás tratamientos, ¿no?, en base a los análisis estadísticos que tuvimos que realizar, ¿verdad? Igualmente, acá hay otra imagen, una captura de pantalla. Utilizamos el software InfoStat y se puede observar que en lo que era la PC, la proteína cruda, con la prueba de Duncan, igualmente arrojó que el tratamiento 3 era el que tenía el mayor, la media más alta, ¿no? Tomamos la proteína cruda como tal porque, como les menciono, es uno de los valores o parámetros que más es de importancia en el caso del ensilaje de caña de azúcar, que es en el que queremos aportar un 50% de la dieta animal, ¿no?, que se tiene que complementar con otros ingredientes. Igualmente se observa que aquí en esta gráfica, el tratamiento 3 con la edad de caña de azúcar de 12 meses es el que nos arrojó el número aquí más alto, ¿no? En el caso de lo que es el contenido de fibra cruda, igualmente, pues de la edad de cosecha de 7 a 12 meses, se puede observar casi una diferencia muy baja, no tan significativa, en el caso de la proteína cruda con el tratamiento número 3, casi con un 0.01%, y casi que estaría igual con el tratamiento número 4, pero no hay una diferencia significativa entre la edad de corte de 7 meses y la de 12 meses, que es la que podemos observar aquí, que fue un poco más, la media, ¿no?, un poco más alta según el análisis estadístico descriptivo, ¿no? Igualmente, pues aquí se puede observar que el tratamiento 4, en el caso de la fibra cruda, pues con la edad de corte de 12 meses, ya que ya es una caña madura de 12 meses versus la de 7 meses, el porcentaje de fibra es mayor porque está más desarrollada, ya es una caña madura que se encuentra ya lista para su proceso, ¿no?, a los 12 meses. Entonces aquí se puede observar que tiene pues el mayor porcentaje en el caso de lo que es la fibra cruda.
En el caso de lo que es la digestibilidad, la fibra detergente ácido, podemos observar también que el tratamiento 3 con el 0.1% podemos mencionar que es el que ha dado los mayores índices en el caso de la digestibilidad. Igualmente, en la fibra detergente neutra podemos ver variaciones mínimas, muy pequeñas, o diferencias no tan significativas, pero vemos todavía que en el tratamiento 3 es el que arroja un porcentaje más significativo en el caso de lo que es la digestibilidad, que es lo que haría que al ganado le sea palatable, o sea, que ella pueda digerir en sus 4 compartimientos en el estómago y sobre todo en el rumen, pueda digerir lo que es la fibra, ¿no? Le sea palatable y pueda hacer ese proceso de transformación o digestibilidad, ¿verdad? Esta es otra gráfica. Igualmente se puede observar que en el caso de la fibra detergente ácido, podemos ver que los tratamientos 3 con el 0.1% de urea son los que casi se mantienen igual y no hay variaciones significativas entre la edad de corte de 7 y 12 meses. Pero esto en el caso de lo que son la fibra detergente ácido, el ADF, igual la de detergente neutro. Igual aquí podemos ver la gráfica, los valores, ¿verdad? En el caso del tratamiento número 3 y casi aquí en el tratamiento número 7, ¿sí? Disculpen, sí, la de 7 meses, la de corte. En el caso del potasio, igualmente, pues casi vemos que en los tratamientos se mantienen bastante, casi que igual, solamente vemos que el testigo hay una diferencia algo significativa. En el caso del potasio no quise poner los demás minerales porque si no, pues sería, haría muy larga la presentación, ¿verdad? Para solamente explicar algunas variaciones de los minerales. Y en el caso del potasio, que es el que juega también un rol fundamental en el animal, ¿verdad? En las ganancias de peso diario, en la transformación, ya sea de carne, ¿verdad? Para lo que es el caso del peso vivo o la producción de litros de leche, ¿verdad? Entonces, en el caso del extracto no nitrogenado, otro de las variables de respuesta, que vienen siendo lo que son almidones, la vitamina B, también se puede, en este caso se observa que entonces el tratamiento o el testigo fue el que aparentemente no se vio ningún efecto como tal, pero sí hizo un aporte entonces significativo al no añadírsele ningún aditivo, ¿no? En el caso del extracto no nitrogenado, se observa pues que él fue el que tuvo un porcentaje casi que puede llegar a un 63%. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que el tratamiento 3 con la edad de corte de 12 meses fue la que mejoró el contenido de proteína cruda, según la prueba estadística de Duncan. Sin embargo, la diferencia de los aditivos con melaza no fue pues nada sustancial. La edad de cosecha y la adición de lo que fue la urea y melaza del ensilaje mantuvo estos contenidos de fibra cruda y de digestibilidad bastante altos. Este 47% de la fibra detergente ácida y este 75% de la pared celular están asociadas a lo que es la edad de cosecha de la caña de azúcar, la edad versus la calidad, ¿verdad? Sin embargo, la importancia del silo de caña es su aporte energético como tal, que se encuentra entre un 14 y 22% entre las dos edades de 7 y 12 meses. Esos son los valores BRICS, ¿verdad? De azúcar, según el análisis bromatológico también de las variedades que nos lo facilitó grupo Calés. La edad de cosecha de la caña de azúcar y la adición de urea y la melaza mantuvo estos contenidos de potasio bastante similares y el extracto libre nitrogenado e igualmente asociado a los bajos contenidos de proteína cruda. En general, estos resultados evaluados mostraron variaciones muy pequeñas, como lo mencionaba anteriormente, lo que implica este aumento en lo que es el error categórico asociado al manejo del experimento, no al análisis de las muestras de laboratorio. O sea, que hubo un coeficiente de variación menor a un 3%. A manera de recomendaciones, y ya que está este proyecto de investigación
continúa este año que viene, en el 2022, con la fase número 2, en la que entonces vamos a evaluar el rendimiento, las toneladas por hectárea y la calidad forrajera del ensilaje, en lo que es la energía digestible, la energía metalogizable, el nitrógeno que está ligado a la pared celular. También entonces tenemos que evaluar estos tratamientos, o el mejor tratamiento en el caso número 3, con animales, probar el ensilaje para mejorar lo que es la producción de leche o carne. Hemos pensado que podemos, en el caso de ganadería de carne, utilizar entre unos 20 a 25 animales entre 450 y 750 libras, que son animales que están en levante, para encontrar esas diferencias. Eso en la fase 2 todavía, ya eso está, se conversó también con los compañeros del Grupo Calesa, y así para saber si se cubre el requerimiento de mantenimiento animal, ¿no? Como estrategia energético-proteica para lo que es la época seca. Desde el punto de vista energético, sí se cubre el requerimiento animal, pero desde el punto de vista de proteína cruda, no se cubre, ya que no llegamos ni al 7%, casi que nos encontramos en un 4.25% en el caso de lo que es la proteína cruda, pero sabemos que la caña de azúcar no va a llegar a esos niveles, no va a producir arriba de un 7%, por lo que usted tiene que complementarlo, ¿no? Esa dieta. Entonces también consideramos evaluar la adición de la que es las bacterias fermentadoras, la lactobacillus, para mejorar entonces la digestibilidad de la fibra de la caña de azúcar. También vamos a caracterizar organolépticamente el ensilaje, ya que no pudimos medir lo que fue el pH. Hay un pH que se tiene contemplado que se encuentra entre unos 4 a 5%, el pH que debe mantenerse dentro del silo como tal. También medir lo que es el color, el olor, para así poder determinar qué tipo de fermentación se dio, si fue una fermentación alcohólica, acética, butírica. Esto es bastante importante este tema, ¿no? El tipo de fermentación, lo que se quiere es que se dé una fermentación láctica, ¿no? No que se vaya entonces a entrar en un proceso de putrefacción y que ya no sea agradable para el animal o le causa alguna enfermedad por causa de mohos, listerias o levaduras. Estas son las referencias que utilizamos, las referencias bibliográficas. También entonces para esta investigación pues tuvimos el apoyo a alguna guía del Master in Science David Urriola por parte del IDIAP, también del doctor Gerardo González del CEPIA, Master in Science Edgar Polo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y del doctor Aricano de la UMA. Entonces, de mi parte, eso fue todo nuestro proyecto con los resultados de esta primera fase, que la comenzamos para el año 2020, y pues ya tenemos organizado ya iniciar para principios de enero y febrero, que es cuando la empresa cuenta ya con una caña de 12 meses, que fue la que pues pudimos evidenciar que contiene los mayores porcentajes, digamos, de fibra cruda, de proteína, con la adición de 1% de urea. Así que eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta o comentario, estamos a la orden. Muchísimas gracias, ingeniero Ruiz, por su presentación. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden hacer a través del chat o bien levantando la mano. Adelante, Anet Sarmiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Muy interesante su charla, ingeniero. Tenía una duda. Las plantas que se utilizaron de caña de azúcar para hacer este proceso, ¿venían todas de un mismo sitio? Más o menos de qué tamaño era el sitio en el que se colectó. Entendí algo como que existía una zona
unas 300 hectáreas en exceso. Esa parte no me quedó muy claro, como que no tenía buena conexión en ese momento. Pero sí quería saber si todas forman parte, estaban creciendo en el mismo sitio, bajo las mismas condiciones, y si, no sé, si tenían suplemento de irrigación artificial, natural, o sea, más o menos como en qué condiciones ecológicas estaban viviendo esas plantas durante el proceso de crecimiento antes de la colecta. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta interesante. Sí, de hecho, la materia prima, pues para hacer esta investigación, la empresa como tal, a lo que se dedica, pues que es la producción de azúcar, entonces ellos nos comentaron de que ellos pues tienen unos 300 hectáreas que les sobra, pues tienen un sobrante de caña de azúcar, entonces es en el ingenio aquí que se encuentra Hacienda La Estrella, Grupo Calesa. Entonces nosotros utilizamos una sola variedad de caña de azúcar, que es la que yo mencioné, la E0607 creo. Es una sola, un solo tipo de caña de azúcar, se utilizó de un solo lote específicamente. Primero nosotros utilizamos la caña de 7 meses, hicimos primero ese factor, o sea, utilizamos la edad de corte, la primera fue de 7 meses, y luego sí tuvimos que esperar unos meses. Ellos tienen de manera escalonada la siembra de caña de azúcar, así que creo que tuvimos que esperar unos meses para poder entonces utilizar la caña de azúcar de 12 meses, o sea, ya digamos la que está más madura. Ellos también nos facilitaron lo que eran los análisis bromatológicos de la caña de azúcar, ¿no? Para poder saber cuál tenía más porcentaje de azúcar, de Brix, fibra. Entonces se utilizó solamente un solo lote, o de la que se extrajo de la finca, de los campos de la empresa, y pues se hizo los tratamientos en un solo día para que no existieran, digamos, variaciones, ¿no? Porque si eran los errores de repente categóricos, cuando ya tuviéramos que hacer los análisis y en base a los resultados. Así que solamente se utilizó un solo lote y una sola variedad de caña de azúcar. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. En vista de que no tenemos más preguntas, seguimos con nuestro programa de la tarde de hoy. Presentamos ahora al doctor Pablo Montero, investigador a tiempo completo en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CITT de la UTP. Doctor en Ciencias por la Universidad de Zaragoza, España, ex becario del Programa de Becas de Excelencia Profesional 2005-2010 para estudios doctorales. Está enfocado en proyectos de I+D+I en líneas como conservación de alimentos, manejo post cosecha, contaminación de aire, suelo, agua, manejo de instrumentación analítica, entre otras. Ha formado parte del Sistema Nacional de Investigación SNI del 2013 al 2017. Además, se ha desempeñado como comisionado en la Mesa Regional de Economía, Pacto del Bicentenario, mayo-agosto del 2021. Evaluador de artículos de revistas nacionales e internacionales, evaluador de proyectos científicos de la Jornada de Iniciación Científica JIC. Ha participado en la generación de tecnologías apropiadas mediante la generación de patentes de invención. En su trayectoria como investigador, ha realizado diferentes publicaciones en revistas nacionales e internacionales de alto impacto. Actualmente es miembro del Comité de Bioética de la Investigación de la UTP, CIBIO-UTP, Grupo de Investigación de Innovación, Desarrollo y Transferencia de Agrotecnología, ICTAT, Grupo de Investigación Logística y Cadena de Suministro, LOIX, miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Valorización de Residuos y Subproductos de Origen Alimentario, Valoral. El doctor Montero nos estará presentando en esta tarde la conferencia Características de calidad de la leche cruda de vaca en Panamá. Adelante, doctor Montero. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, darles las gracias por estar aquí
en esta presentación. Agradecerle el tiempo que nos estén dedicando. Voy a hacer compartir pantalla. ¿Me dicen si ven la presentación? Sí se ve, doctor. Adelante. Perfecto, muchas gracias. A ver, características de la calidad de la leche cruda de vaca en Panamá. Para iniciar, debo mencionar que este proyecto o esta información surge de el proyecto de IAP P047 financiado por la CENACID, por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Algo que siempre me observan, me hacen la observación es que somos UTP y estamos hablando de la calidad de leche cruda de vaca. Entonces me preguntan cómo se come eso, o sea, cómo nos metemos en esos temas. Nosotros aquí en el CITT tenemos la dicha, por decirlo de alguna forma, de estar en cercanía con los productores, con las agroindustrias, y esto nos permite trabajar muy de la mano y resolver ciertas problemáticas o trabajar para resolver problemáticas y necesidades que tienen los productores e industriales en el área. De allí surge esta iniciativa. En Panamá no hay o hay muy pocas publicaciones que mencionen o categoricen las características de la leche cruda de vaca. Este estudio se centra específicamente en características físico-químicas. Solamente este tipo de estudio, bueno, ni estudio, sino este tipo de mediciones lo hacen las empresas procesadoras de leche, pero lo hacen para llevar controles, incluso algunas veces lo utilizan para pago a los productores, pero los productores propiamente no conocen cuál es el estado de su leche, de la leche que están vendiendo. De allí entonces esa inquietud, se acercaron a nosotros y de allí surge la iniciativa de realizar este trabajo. Antes de mostrar propiamente el trabajo, sabemos que la leche viene de la vaca, pero ¿qué es la leche en sí? La leche es una secreción fisiológica producida por la glándula mamaria de la hembra de los mamíferos. Normalmente es utilizada para aportar los nutrientes esenciales durante los primeros días de la cría. ¿De dónde viene? Pues de la estructura mamaria de la ubre o de la glándula mamaria, que es un tejido glandular, tejidos epiteliales que producen leche. Ya son estos parámetros, ya es algo mucho más especializado, que solamente eso ni lo domino y solamente eso es tema de un estudio, de un trabajo, de una formación específica. En esencia, entonces, la vaca produce leche, con lo cual debemos mencionar que esa producción de leche está involucra una gran cantidad de componentes que forman entonces lo que nosotros llamamos leche y consumimos como leche. En esencia, ¿qué compone la leche? La leche tiene vitaminas, tiene sales minerales, tiene proteínas, de la que más resaltan, estoy mostrando aquí solamente las que más resaltan, ¿no? Entre vitaminas, la A, B, C, D, E, sales minerales como cloruro de sodio, fosfato de calcio, proteínas, la que más sobresale es la caseína, grasas, lípidos, lecitinas y lactosa, que viene a ser parte de los azúcares de la leche. De la leche también obtenemos una gran variedad de derivados, que son, podemos mencionar el yogur, el queso, la mantequilla, el requesón, el helado, además de la leche propiamente, ¿no? En sus diferentes presentaciones. Las deslactosadas, semidescremadas, que necesitan un proceso adicional para llegar a ese punto. Debo mencionar que las características físico-químicas que estamos mencionando son las que promueven la mejor o peor calidad de los siguientes productos. Por ejemplo, la proteína facilita, por ejemplo, la generación de quesos.
la grasa promueve la facilidad de la producción de mantequilla y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los componentes de la leche promueve un mejor producto derivado de la misma. Entonces es importante conocer cuál es la composición de la leche, porque esto me puede llevar a saber qué me conviene preparar más o qué me conviene utilizar mejor la leche, ¿no? Para obtener mejores resultados. Bien, ¿qué parámetros estudiamos? Aquí específicamente en este trabajo estudiamos el contenido de grasa, el contenido de sólidos no grasos, los sólidos totales, que es la combinación de grasas y no grasos, la lactosa, la proteína, la densidad de la leche y el pH. Para esto, planteamos inicialmente la recolección de aproximadamente 360 muestras en la provincia de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí. Tuvimos la oportunidad de recolectar una mayor cantidad de muestras. Tuvimos una pequeña cantidad por encima de las 500 muestras. Lo que indica que el muestreo era un poco más, logramos abarcar más del mínimo necesario. Aquí contemplamos las diferentes leches que se producen en Panamá. Por ejemplo, en Panamá la clasificación de la leche es en grado A, B, C, de acuerdo a la calidad o a la otra condición, específicamente la condición microbiológica. Si ven aquí, por ejemplo, en la foto que se muestra, es pura leche grado C. Bien, en Panamá la leche recibe la clasificación de A, B y C. Esto data de 1970 en un decreto de gabinete publicado por el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de gacetas oficiales. Por ejemplo, la leche A, la leche grado A, exige que haya menos de 200.000 bacterias por mililitro. La leche grado B eleva ese límite a menos de 500.000 bacterias por mililitro. La leche grado C o grado industrial es la leche que no cumple con ninguno de los parámetros mencionados anteriormente, es decir, ni con A ni con B. Normalmente la leche grado C se utiliza para procesar, es decir, darle un valor añadido, ya sea hacer yogur, hacer quesos, hacer cualquier otro producto. La leche B es una leche que a nivel nacional está tendiendo a desaparecer porque normalmente, igual que la leche grado C, se utiliza para procesar. Entonces, no hay una diferencia significativa en los precios que se manejan y de allí entonces tiene una tendencia a desaparecer. ¿Qué es la leche grado A? Además del perfil bacteriológico, es la leche que normalmente no es tocada por la mano del hombre. Es decir, se utiliza un ordeño automatizado, las mismas máquinas extraen la leche de los animales y la llevan a un tanque de refrigeración. De allí entonces la recoge un camión y la lleva a las plantas procesadoras. Eso es lo que se conoce normalmente como grado A. El grado B es un proceso de ordeño automatizado también, pero no es almacenado en grandes tanques que son enfriados, sino que normalmente casi siempre se almacenan igual en garrafas, como la que pueden ver en la diapositiva, igual que el grado C. Entonces allí es donde se diferencian el manejo que se le da y de allí que recibe básicamente el mismo destino que el grado C. Bien, de los resultados podemos mencionar que de todas las muestras encontradas, encontramos, valga la redundancia, pequeñas diferencias en los valores según el grado. Por ejemplo, la grasa en grado A encontramos una media de 4.61, para el grado B 4.12 y para el grado C 4.08. El mismo comportamiento se dio en los sólidos no grasos, SNF, por su sigla en inglés, para la proteína y la lactosa. Todos muestran una pequeña variación que tiene tendencia hacia la baja en la medida que baja la calidad de la leche cruda de la vaca.
Aquí a la derecha en verde pueden observar los valores de referencia. ¿Qué significa esto? Que hemos consultado toda la bibliografía y la documentación existente a nivel mundial y son los límites o los parámetros que se consideran debe tener la leche cruda de vaca. En todos ellos, salvo las proteínas, estamos dentro de los márgenes. O sea que actualmente en la producción nacional está cumpliendo con estas categorizaciones de los valores de referencia. Bien, a esa data que encontramos le hicimos un ANOVA, un análisis de varianza, para establecer si había diferencias entre los diferentes tipos de leche, es decir, a ver si realmente habían diferencias significativas entre el contenido de grasa o el contenido de cada una de las variables contra los diferentes tipos de leche, es decir, grado A, B, C, los comparamos entre ellos y hicimos un análisis de efecto combinado de las clases. Como pueden ver aquí, el análisis indica que no, a pesar de que hay pequeñas variaciones en las medias encontradas, el análisis de varianza indica que no hay una variación significante, no hay diferencias significativas entre los tipos de leche. ¿Qué quiere decir eso? Que aparentemente la clasificación que recibe la leche solamente está marcada por la carga microbiológica que contiene la leche. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier productor, por ejemplo, de leche grado C, tiene la posibilidad de automatizar sus procesos de ordeño y almacenaje y puede lograr acceder a leche grado A, según este análisis. Lo cual muestra el potencial que tienen los diferentes productores y la calidad de leche que tenemos a nivel nacional. También hicimos un análisis de correlación de Pearson para ver cómo se relacionan las variables entre sí, como era de esperarse. Por ejemplo, la densidad se correlaciona perfectamente con los contenidos sólidos de la leche, que es la lactosa, la proteína. Los sólidos totales, por ejemplo, se correlacionan con la grasa, debido a que los sólidos totales realmente es la suma de la grasa y sólidos no grasos, entonces tiene mucho sentido estas correlaciones que existen aquí. Conclusiones. Como conclusiones del estudio, podemos mencionar que los valores de las diferentes variables analizadas están dentro de los rangos de valores preestablecidos como satisfactorios, dentro de la revisión bibliográfica y normativa existente en diferentes países. Los valores encontrados muestran que una leve tendencia que concuerda con la clasificación correspondiente a B y C. No obstante, estos valores no presentaron diferencias significativas que permitan considerar estas características físico-químicas como descriptores de la calidad. Es decir, que no sería justo que a un productor le paguen porque tiene más o menos grasa cuando vemos que no hay una diferencia significativa en ese contenido. Entonces, realmente nos estamos dejando llevar por la carga microbiológica en cuanto a la clasificación. El análisis de correlación mostró que existe una fuerte relación positiva entre los parámetros estudiados. Además, los resultados obtenidos no arrojan información concluyente para validar significativamente la distribución de cada muestra en la respectiva clasificación. Como les había mencionado, al no haber diferencias significativas entre los valores y las diferentes, los valores de las características físico-químicas y los diferentes clases de leche, pues no podemos concluir que es posible encajar la clasificación con las características físico-químicas, como les había mencionado anteriormente. Debido a esta conclusión
valga la redundancia, que muestra una información no concluyente, podemos sugerir que es necesario aumentar las muestras analizadas. ¿Qué debemos considerar? Considerar que existe una gran cantidad de variabilidad genética, de alimentación, de enfermedades, de salud, de los diferentes hatos, que, como les mencioné desde el principio, pueden influir en la característica de producción de la leche. Es producida por un ser vivo que se puede ver afectado por diferentes circunstancias, tanto de su genética, de su alimentación, como mencioné, del nivel de salud, del estrés generado en el animal, y todo esto puede variar esas características fisicoquímicas. Entonces, para poder establecer unas diferencias, es necesario y sugerimos que se realicen estudios aumentando la cantidad de estas muestras, considerando estas variabilidades, incluso la condición geográfica de donde procede la leche. También consideramos que es necesario realizar muestreos continuos en diferentes estaciones, es decir, seca y lluviosa, para poder comparar los niveles de variabilidad debido a esta condición. Un animal con una característica debe producir un tipo de leche en época seca y lluviosa con alguna posible variabilidad. Es lo que se espera. Según dice la literatura, es lo que se espera. Entonces necesitamos profundizar más en este estudio. Además de esto, ligar la condición o los niveles de estos parámetros físico-químicos con análisis microbiológicos. Como mencioné, nosotros solamente en esta oportunidad medimos las variables físico-químicas, pero se hace necesario correlacionar estos valores con el análisis microbiológico y ver la carga microbiológica que posee esa leche. Al mismo tiempo, es necesario correlacionarla con el conteo de células somáticas. Las células somáticas son las células del estado fisiológico del animal, como células epiteliales, que van en la leche. Es normal que esas células estén allí, pero que pueden verse afectadas por el nivel de enfermedad o de salud de la ubre del animal. ¿Por qué? Porque las células somáticas tienden a aumentar en la medida que existe un proceso inflamatorio dentro de la glándula mamaria en este caso. Aquí parte del equipo, en el tiempo que estuvimos recolectando las muestras, nosotros mismos recolectamos las muestras muchas veces a lo largo del país. Eso es lo que traía para mostrarles. Muchas gracias. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Okay. Muchísimas gracias, doctor Pablo, por su presentación. Esta tarde, pues, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de Francisco Smith. Cuando se coloca en los envases de cajeta de leche, que es de grado A entera, ¿qué nos dice la palabra entera? Sí, entera significa que tiene todos sus componentes. Es decir, que no ha sido descremada, no ha sido deslactosada, no se le ha sacado grasa, no se le ha quitado la lactosa, sencillamente ha pasado por un proceso de pasteurización, que lo que busca es eliminar la posible carga bacteriana que tiene y hacer que no nos afecte, que sea inocua para nuestro consumo. De hecho, por eso no se recomienda que se consuma leche cruda sin procesar o sin pasteurizar al menos. Pero leche A entera significa que tiene todos sus componentes. No se le ha restado nada. Okay. Janery Velázquez, buenas tardes, ingeniero, excelente participación. Soy estudiante de tercer año de Ingeniería de Alimentos. Me gustaría consultarle si considera usted que el estudio por método físico de la leche en cuanto a su descomposición sería mejor desarrollarlo en la materia prima, es decir, la leche cruda, o cuando el producto ya esté terminado, por ejemplo, la leche UHT, que se comercializa. Saludos. Sí, bueno, depende del alcance del estudio. Si queremos ver la calidad de la leche antes de ser procesada, obviamente tendría que ser en leche cruda.
antes de pasteurización y todo el proceso que se le da. Si queremos ver la calidad o el alcance, por ejemplo, la vida útil del yogur, por ejemplo, tendríamos que hacerlo en ese producto. Si pudiéramos, sería interesante ver, por ejemplo, la misma leche que viene cruda, cuáles los parámetros que tiene, es decir, cuánto trae de grasa, cuánto trae de proteína, de lactosa, y saber cuánto de estos componentes llegan al producto final. Es decir, utilizo la leche con valores conocidos para producir yogur, saber que el yogur, cuánto me queda de proteína, cuánto me queda de lactosa, y así mismo, ¿no? Todo lo demás, el helado o el queso, la mantequilla, sabemos que la mantequilla prácticamente es pura grasa, es la parte de grasa de la leche, ¿no? Pero en sí, todo va a depender de qué elemento o qué producto realmente quieres estudiar. Gracias por la respuesta. Si tenemos alguna otra pregunta. Al no haber más preguntas, la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y la Dirección de Investigación agradecen a nuestros expositores, ingeniero Giancarlos Ruiz y el doctor Pablo Montero, por sus excelentes presentaciones en el día de hoy. Y de manera virtual, reconocen el apoyo que brindan a la investigación a través del presente certificado digital, el cual le haremos llegar a través del correo electrónico. Agradecemos a los presentes encender la cámara para tomar nuestra foto de evidencia. Tres, dos. Listo, muchas gracias. Una vez más, pues agradecemos a los presentes su participación en esta tarde y les recordamos que a participar el próximo año de este programa debe comunicarse con la licenciada Janet Yu al correo janet.yu@utp.ac.pa o al correo dirección.investigación@utp.ac.pa. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Luz. Un gusto. Hasta luego. Chao, Cecibel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bonita tarde. Muchas gracias. Excelente ponencia. Tengan buenas tardes.